Lo saluda con mucho cariño su servidor, Alfonso Gerardo Miranda Guardiola, obispo de Piedras Negras, invitándolos a escuchar este programa, Momentos de Paz. Aquí compartiremos el Evangelio, nuestra reflexión sobre la palabra de Dios, comentarios, cuentos sobre este mensaje hermoso que Dios nos regala cada semana. Aquí estaremos, aquí nos escucharemos. Los bendigo a ustedes, a su familia y a todos. Resucitó el Señor, aleluya. Hoy la muerte se queda clavada en la cruz, desvencida por el amor. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él les hará otro Paráclito, para que esté siempre con ustedes, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, porque no lo ve ni lo conoce. Ustedes, en cambio, sí lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré desamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, el mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán, porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Palabra del Señor. Los saludo con mucho afecto y cariño y les comparto mi reflexión del domingo sexto de Pascua. No sin antes felicitar a las mamás en su día y pedirle a Dios les conceda un día lleno de paz, amor, alegría y bendición abundante, junto con toda su familia. Si me amaras. Así tomo, directa y en singular, la pregunta que Jesús hace a sus discípulos. Si me amaras. Hermosa pregunta que expresa lo más profundo de nuestro ser, pero también lo más cotidiano de nuestro vivir. Aquello que encierra lo más íntimo que tenemos, el mundo de los afectos y de los anhelos, y que utilizamos con las personas queridas y más cercanas. Aquello que sentimos y experimentamos con los que conforman nuestro círculo más entrañable. Así también el Señor nos lo expresa. Había dicho otras veces: ámense los unos a los otros, ama a tu prójimo, ama a tu enemigo. Ahora, ese amor lo dirige hacia sí mismo, como si necesitara de nuestro amor. Un Dios que mendigara nuestro amor, como si dependiera de nuestro amor. Incluso, así se manifiesta a Dios tantas veces. Con Zaqueo, con los publicanos, con la mujer en el brocal del pozo, por ejemplo, y en la cruz, como muestra suprema. Y hoy, de forma sublime, agrega: si me amas, vivirías conmigo. Lo había expresado el domingo pasado cuando dijo: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo voy a prepararles un lugar. Cuando vuelva, los llevaré conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Así es este hermoso Dios, nuestro amado Dios, que no quiere que estemos lejos ni separados de Él, sino que nos quiere cerquita, consigo. ¿Es en verdad que Dios nos quiere tanto y que tanto nos necesita? Porque tanto amó Dios al mundo,
que envió a su Hijo único. Te pido por ellos, Padre, los que tú me diste. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Son solo algunas de las palabras que expresan su infinito amor. Un servidor lo pudiera también explicar de esta manera. Si comprendiéramos que cuanto más dejamos entrar a Dios en nuestra vida, más y mejor vida tenemos. Que cuanto Dios es más en nosotros, más humanos y más plenos somos. Que cuando Dios se nos da, no puede sino dársenos todo, completamente. Dios es como aquel amante que nos busca y nos busca, y que nosotros, hombres y mujeres ingratos, lo desairamos, le respondemos con desdén, con indiferencia, incluso con desamor y hasta desprecio. Y que sin embargo, Él, humilde y terco, más nos busca, más nos corteja, más nos ama, y no se cansa de buscarnos y mostrarnos su amor, ese infinito y amante Dios, quien solo ha venido a darnos vida, que solo quiere que tengamos vida y esta en abundancia. No sé cómo amarte, diría María Magdalena en esa hermosa canción. Si tan solo comprendiéramos que no hay amor más grande que dejarnos amar por Dios. Se trataría, a fin de cuentas, más que de amar a Dios, en dejarnos amar y transformar por Él. Ahora bien, y en esta misma línea, si nos dejáramos amar y llenar por Él, y nos dejáramos invadir por su amor, actuaríamos como Él, porque su amor, sin duda, cambia la vida. De esa forma, los mandamientos que Él nos deja no nos los presenta como una orden, sino como un fruto natural de su amor en nosotros, de la aceptación de su amor en nosotros, a tal punto de llegar a tener la capacidad de amar no solo a los demás, sino hasta los enemigos. Por ello, me sorprende hoy en día escuchar entre los cristianos palabras de crueldad, de condenación, de aniquilación, y no de redención hacia los otros, cualquiera que estos sean. Los cristianos tendríamos solamente que hablar de misericordia, de capacidad de conversión y de salvación. En otras palabras, si me amaras, diría el Señor, no insultarías, no calumniarías, no traicionarías, no maldecerías, no destruirías. Si en verdad me amaras, no podrías más que hablar de Dios y perdonar, socorrer, bendecir y dar consuelo y esperanza. No los dejaré desamparados, concluye el texto evangélico. En reiteradas ocasiones, el Señor Jesús ha expresado su pasión porque estemos con Él y por permanecer unido a nosotros, indicativo de su revelación suprema. En aquel día, entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. Porque yo permanezco vivo y ustedes también vivirán. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a Él y haremos en Él nuestra morada. Dios bendiga, hoy en especial,
a las mamás y a través de ellas a toda la humanidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A mi Padre pediré un defensor cuando me vaya, que en mi nombre siempre esté, mi espíritu que nunca falla, será quien les irá enseñando a comprender y a recordar que les decía. El mundo no lo reconoce ni lo ve, mas estará siempre en sus vidas. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré y a Él me manifestaré. A todos les doy mi paz, que es distinta a la del mundo. Es la paz que da sembrar, el amor donde está oculto. Restituyan al caído y den perdón, para hacer un mundo nuevo. En mí tendrán la confianza y el valor de anunciar el nuevo reino. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto al Padre yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré y a Él me manifestaré. En poco tiempo marcharé, mas me verán pues estoy vivo. Vuelvo a mi Padre, alégrense, es más que yo que soy su hijo. Aunque me voy no queden tristes, volveré. Lo digo cuando aún no ha ocurrido, para que alegres por creer todos estén, al volver a reunirnos. El que me ama guardará mis mandatos y palabra, permanezcan en mi amor, como yo en el que me envió. Junto
que yo vendré a morar en quien me ama, como el Padre lo amaré, y a Él me manifestaré. Mis hermanos, la reflexión que hoy les comparto se titula El calor y la ternura del amor. Cuentan que Ángel, propietario judío de la panadería más famosa de Alemania, decía a menudo: ¿saben por qué estoy vivo hoy? Cuando aún era adolescente, los nazis alemanes mataban a los judíos sin piedad. Nos llevaron al campo de concentración en un tren. La noche era helada y permanecimos en los vagones durante días, sin comida, sin cama y sin ningún medio para calentarnos. Nevaba por todas partes y el viento helado que se filtraba en el vagón nos entumecía la cara, los huesos todos. Éramos cientos los que sufríamos el frío helado, sin agua y sin comida. Era como si nuestra sangre estuviera a punto de congelarse. A mi lado había un anciano, querido por muchos en la ciudad en aquel tiempo. Temblaba terriblemente y parecía tan débil, tan frágil, que yo traté de calentarlo con mis propias manos. Luego lo abracé fuertemente para calentarlo. Después continué una y otra vez frotando mis manos, en sus piernas, en su cara, en su cuello. Lo mantuve caliente lo más posible aquella noche. Y aunque yo estaba muy agotado por el frío, mis dedos incluso los sentía insensibles por el mismo frío, pero seguí masajeándolo, tocándolo, animándolo incluso con algunas palabras. Yo quería confortarlo en medio de aquel tormento, porque era un frío hiriente que mataba. Pasaron las horas y finalmente llegó la mañana. El sol comenzó a brillar y miré a mi alrededor. ¡Qué horror! Vi solo cuerpos congelados. La noche fría, aguda, había matado a todos. Los únicos 2 sobrevivientes era aquel anciano y yo. Él sobrevivió porque lo mantuve caliente y yo sobreviví porque lo mantuve a él con vida. Mis hermanos, qué importante es permanecer en Dios y dejar que Él viva en nosotros y nosotros con Él. Y es que Dios nos contempla, nos conoce, nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y lo mejor para nosotros es su amor, su bondad, su gracia en nuestras vidas. Qué tremenda esta historia que acabo de contarles. El horror de la muerte era inminente, pero un poco de humanidad, un poco de amor hizo posible un milagro de supervivencia y al mismo tiempo una infinita diferencia. Pues vida o muerte dependen del amor. Hoy Jesús nos dice: el que me ama, lo amará también el Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en su vida. Son estas palabras una garantía de que caminar hacia Él y con Él es lo mejor que nos puede pasar. Y fíjate bien,
Dios no nos llama para sobrevivir en la tierra, sino para vivir desde el amor. Teniéndolo a Él, lo tenemos todo. Y recibiendo de Él el amor, nosotros también nos capacitamos para amar a los demás. Hoy el Señor se manifiesta y lo hace, como siempre, de 1000 maneras. Y una muy concreta sería el amor que recibimos de nuestras madres. Puede ser que nuestras madres no sean perfectas, pero son un reflejo del amor inagotable y siempre presente de Dios. El amor de una madre nos hace fuertes, valientes, nos hace sentirnos únicos y respaldados, nos hace sentir muy especiales. El amor de una madre nos sostiene todos los días, aun cuando ya no está con nosotros. El recordar su amor, sus expresiones, sus gestos, sus palabras, sus caricias y toda su entrega sin límites. Porque no me digan que no, mis hermanos. La mirada de mamá, su voz, su cercanía, sus comidas, todo es y era especial, porque era un amor sincero. Una madre da la vida por sus hijos. Mis hermanos, agradezcamos a Dios el don de tener una madre. Agradezcámosle el don de la maternidad en esas mujeres valientes que dijeron sí a la vida. Y hagamos todo lo posible por manifestarles nuestro amor y gratitud a ellas, a nuestras madres. Y si ya no la tenemos, ya no la tienes a tu lado, eleva a Dios una plegaria por ella. Ofrece la Santa Misa por su eterno descanso. Pero haz de este Día de las Madres un día especial. Pidámosle a Dios que la vida nos alcance para amarlo a Él también sobre todas las cosas y hacer que su palabra dé fruto abundante en nosotros y en aquellos a los cuales les compartimos la belleza del Evangelio. Tengamos para con todos gestos de compasión y misericordia, pues muchas personas alrededor nuestro necesitan ser sostenidas por el amor. Sus vidas pueden ser fortalecidas con una sonrisa, con un gesto de ternura, con un acto de amor sincero, donde también ellos descubran a Dios a través de aquello que les brindamos desde el corazón. Dios nos ama y nos sostiene y nos tiene en el mundo para irradiar a los demás también su amor. Que Dios nos bendiga y que nuestra vida se desgaste haciendo el bien para con todos. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar.
Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Dicen que son pocas y me consta, son pocas las que son como tú, guerrera, genuina y verdadera, amante de lo bueno eres mamá, siempre tan atenta de tu casa, hermosa y temerosa de Dios. Por eso tu estima sobrepasa cualquier piedra preciosa y su valor. Te he visto pelear grandes batallas, postrada de rodillas al altar. Te he visto luchar por tu familia y amarnos de forma incondicional. Virtuosa mujer, ¿quién la hallará? De fuerza y honor se vestirá. Oh, virtuosa mujer, ¿quién la hallará? Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Tesoro de Dios, eres mamá. Queridos hermanos, muchas gracias por escucharnos en este espacio, Momentos de Paz. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial y lleno de cariño a todas las mamás en este mes de mayo, especialmente ahora que celebramos el 10 de mayo, Día de las Madres aquí en México. Que Dios bendiga abundantemente a todas las mamás, a las que están con nosotros, también a aquellas que ya han partido a la casa del Padre. Gracias por su amor, por su entrega preciosa, silenciosa, por su fe y por enseñarnos tantas veces a acercarnos a Dios de la mano de la Virgen María. Y precisamente en este mes de mayo, que está dedicado de manera especial a nuestra Madre Santísima, quiero compartir con ustedes una reflexión sobre una de las advocaciones marianas más queridas en el mundo, aparte porque ya se acerca su fiesta, la de la Virgen de Fátima. La historia de Fátima nos lleva hasta el año 1917, en un pequeño pueblo de Portugal llamado Fátima. Allí, 3 niños pastorcitos, Francisco Marto, Jacinta Marto y Lucía dos Santos, afirmaron haber recibido varias apariciones de la Virgen María. La primera aparición ocurrió precisamente un 13 de mayo de ese mismo año. La Virgen se presentó como una señora vestida de blanco, llena de luz, y les pidió precisamente 3 cosas: oración, conversión y penitencia. A lo largo de las apariciones, la Virgen insistió mucho en el rezo del Santo Rosario, pidiendo que se rezara todos los días por la paz del mundo y por la conversión de los pecadores. Hay que recordar que en aquel entonces el mundo vivía momentos muy difíciles. Era el tiempo de la Primera Guerra Mundial y más adelante vendrían todavía épocas de gran violencia y persecución. Por eso, el mensaje de Fátima no fue solo para Portugal, sino para toda la humanidad. La devoción a la Virgen de Fátima se extendió rápidamente por todo el mundo. Millones de personas comenzaron a acercarse a esta advocación mariana, encontrando en ella un llamado urgente a volver a Dios. Uno de los acontecimientos más impresionantes relacionados con estas apariciones fue el llamado Milagro del Sol, ocurrido el 13 de octubre de 1917 ante miles de personas.
Muchos testigos afirmaron haber visto fenómenos extraordinarios en el cielo después de que la Virgen prometiera una señal. Más allá del fenómeno mismo, lo importante es el mensaje espiritual que dejó Fátima, la necesidad de la conversión del corazón, de la oración constante y de confiar en Dios incluso en tiempos difíciles. Si hay algo que la Virgen de Fátima nos dejó muy claramente es el amor por el Santo Rosario. A veces pensamos que el rosario es solo repetir oraciones, pero en realidad es mucho más. El rosario es contemplar la vida de Cristo con los ojos y el corazón de María. Cuando rezamos el rosario, acompañamos a Jesús en los misterios de su vida, aprendemos a mirar como María y dejamos que Dios transforme poco a poco nuestro corazón. La Virgen pidió el rosario porque sabe que esta oración sencilla puede cambiar vidas, fortalecer familias y traer paz al corazón. Y la verdad que hermoso que esto lo reflexionemos precisamente en este mes de mayo, el mes de María. En muchos hogares todavía existe la hermosa tradición de rezar el rosario en familia. Ojalá que nunca perdamos esta costumbre, porque una familia que reza unida permanece unida. La Virgen de Fátima sigue hablándonos también a nosotros en nuestro tiempo. Nos invita a volver a Dios, vivir la oración, hacer penitencia, confiar en la misericordia divina y trabajar por la paz. Y sobre todo en un mundo lleno de prisas, violencia y división, el mensaje de Fátima sigue siendo tan actual. La Virgen no vino a causar miedo, sino a recordarnos que Dios nos ama y que siempre estamos a tiempo de regresar a Él. Algo muy importante que debemos recordar es que toda verdadera devoción mariana nos conduce a Cristo. María nunca se queda con nada para ella, siempre nos lleva hacia su Hijo. En Fátima, como en todas sus apariciones reconocidas por la Iglesia, la Virgen nos invita a vivir el Evangelio con más profundidad. Ella es madre y como toda madre, busca conducirnos al bien, acercarnos a Dios y enseñarnos a confiar. Queridos hermanos, que en este mes de mayo podamos acercarnos más a la Virgen María, que aprendamos de ella la fe, la humildad y la confianza en Dios, y que la Virgen de Fátima nos inspire a redescubrir la belleza del rosario, la importancia de la oración y el deseo de vivir más cerca del Señor. Si alguien quiere enviarnos alguna sugerencia para algún tema para el programa, puede hacerlo a través de Facebook o Instagram en las cuentas oficiales de la Diócesis de Piedras Negras. Les saluda con afecto y oración su amigo, el Padre Cosme Alexis Cuesta. Gracias por acompañarnos y escucharnos. Pido a Dios por ustedes, por su familia, que el Señor los proteja, los guarde y los bendiga. Nos vemos la próxima semana.